idea que pues nos cambia o nos marca toda la vida, lo que lo aprendemos desde casa, y esta idea va a través del tiempo de forma diacrónica y lo vemos en la historia. Por ejemplo, quienes escriben los libros de la historia, pues siempre son los que llegaron a invadir, los colonizadores, ¿verdad? Y también lo vivimos de forma sincrónica, día con día. Vemos, por ejemplo, pues vamos en la banqueta y si van varias personas con diferentes tonos de piel, según el país donde estés, pues regularmente el que trae guaraches es el que se baja de la banqueta, ¿no? O el que es menor de edad, o la mujer. Entonces, todo eso es clasismo también. Vemos también que, por ejemplo, esta idea es construida porque conviene así a grupos que son dueños de los medios de producción. Esto es, dueños de las industrias, de la tecnología, de patentes, de las semillas, eh, de las farmacéuticas, etcétera. Y bien, según como vaya conviniendo, pues son los grupos. Se nos enseña o se nos quiere dar a entender que hay 3 o 4 o 5 o los que sean grupos raciales, razas, ¿no? Las cuales pues realmente no se pueden ni siquiera definir, ya que si estudiamos el ADN de la humanidad, todos somos 100% iguales con el mismo ADN, ¿no? Ahora, hay estudios según que son de ADN, pero tienen muy poquita información. De miles de variables, más de 2000 variables, esas empresas cuentan con 150 cuando mucho. Entonces, si tú pagas un manojo de dinero porque te hagan una prueba de ADN, pues va a resultar que va a estar centrado en esos 150 tipos de ADN, de variables de ADN, ¿no? También vemos que esta idea que vamos construyendo todos, también se basa muchas veces en lo físico, en lo externo, en la apariencia física. Lo cual, por ejemplo, vemos aquí muy claro en México, a través de la historia, a través del tiempo. Por ejemplo, primero cuando vinieron la invasión de Castilla, cuando llega aquí los reyes católicos, con Hernán Cortés, con Colón, etcétera, pues vemos que generalmente eran de piel más clara, generalmente, y se nos hace creer que nos vinieron a blanquear. Por ejemplo, había grupos como los tlaxcaltecas que eran de tonos más claros de piel, o sea, había de todo, ¿no? Los yopes a lo mejor tenían tonos más oscuros, etcétera, o sea, muchas variables. Y vemos que desde que invaden, entonces se crea un trauma que tiene aún el mexicano, ¿no? Se crea un trauma en el cual, por ejemplo, por los abusos sexuales, las violaciones que había, esto se va heredando a través de lo que es la ley de pernada. La ley de pernada no es otra cosa más que el derecho que tiene el capataz de tener relaciones sexuales antes que el novio, que el marido, con la mujer de cada familia que está a su cargo en su región. De ahí se van dando obviamente mezclas, van naciendo niños de estas relaciones y cada vez pues hay otras combinaciones, sin contar las combinaciones que ya traían, por ejemplo, el invasor, que venían de muchísimos lugares, de diferentes poblaciones o naciones, la que ahora se llama Europa, u otros países europeos, como la sangre árabe, judía, orientales, de África, o sea, etcétera, ¿no? O sea, inimaginables combinaciones. Y bueno, posteriormente, ya a través del mestizaje,
vamos a ver que llegamos hasta una época de bronce, ¿no? La idea esta de, la raza de bronce no es otra cosa más que el nacionalismo, con Z, mexicano, ¿no? Y ese querer blanquear a los indios, despectivamente llamados, a través de, pues que sean asimilados, que se cree nada más una nación homogénea, ¿no? Igualita, toda una raza nada más, combinada. De ahí surgen términos como hay que mejorar la raza, cómo te ven y te tratan, ¿no? No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, etcétera, ¿no? Y los usamos hasta el día de hoy. De ahí surgen, por ejemplo, las castas. Creación es una idea, el racismo, el clasicismo. Al ya no pues ser nada más 1, 2, 3, digamos, colores en esa gama, pues son las casas, ¿no? Salta para atrás y que esto y que el otro y que aquello. Mulato, etcétera. Y también se quieren basar en cuestión física. La cuestión física, pues depende, uno, del clima, como ustedes saben, ¿no? Si hay calor, obviamente, pues los rayos ultravioleta, pues la piel crea más melanina. Entonces, esa condición, pues se va heredando según la región. Otra, también depende de la alimentación que se lleve y las actividades. También, pues, el intercambio genético que se da de forma endogámica, que es al interior. Si la población casi no tiene matrimonios con otras personas de afuera, pues se va a ver más la diferencia. Si hay relaciones, matrimonios, etcétera, con personas de fuera, de otras poblaciones de otros países, pues hay más mezclas genéticas y más variación, y México es un gran ejemplo, ¿no? O sea, todos tenemos unos más altos, otros más chaparritos, otros más gorditos, etcétera, ¿no? Unos más peludos, otros más lampiños, unos como con la nariz chueca, como la mía, otros con la nariz más chatita, dependiendo, ¿no? De tanta diversidad genética que cada uno tenemos, y además de que cada individuo pues es totalmente diferente a los demás. Entonces no se puede, digamos, segmentar a la gente, a las personas, a los pueblos en razas. Es absurdo. Es una idea construida para detentar el poder, de hecho. Un ejemplo de esto, de este uso del indigenismo, digamos, en el poder, por ejemplo, es Benito Juárez. Benito Juárez, cuando se convierte en un blanco, ¿no? Y se olvida de lo indígena, entonces ya no trabaja para sus hermanos indígenas, ¿no? Trabaja conjuntamente para una élite que son los creadores de los bancos y que van a crearse las independencias en Latinoamérica, etcétera, con esa conveniencia de tener el apoyo económico o militar y con la condición de nunca desarrollar tecnología. Los vemos, por ejemplo, con los tratados estos de Bucareli. Y bueno, después viene lo que es el indigenismo, el paternalismo de Estado, ¿no? Ay, pobrecitos, hay que ayudarlos para que progresen, porque no pueden estar así, ay, cómo van a estar haciendo sus caminatas, sus oraciones, ay, cómo van a ir a prender velas a una cueva, un cenote, ay, cómo van a subir a la montaña, para que no, todo eso son costumbres de antes, no, eso no, vale, tienen que ser como nosotros, ¿no? Y entonces al mestizo le surge un trauma horrible, porque te dicen mestizo y entonces pues no estás ni de un lado ni del otro, te dicen mestizo y entonces te bloqueas y dices, híjole, pues soy mestizo porque vengo de abusos sexuales, de violaciones, entonces quiero ser como el lado paternalista, pero sin embargo pues nunca voy a poder ser igual de blanco, igual de poderoso, nunca voy a poder tener los medios de comunicación o los medios de producción a mi alcance, a mi control. Voy a aspirar siempre a ser, pero nunca lo voy a lograr. Es el mensaje siempre de los anuncios, de las narconovelas,
de todos estos dramas que nos ponen para aspirar al progreso, ¿verdad? Al progreso. Un tren que van a ir turistas, sí, pero los turistas no vas a ser tú, van a ser los extranjeros. ¿Y qué clase de extranjeros? No va a ser el de a pie, van a ser pues los que estén alienados, o sea, su mente tenga esa misma idea de superioridad, ¿verdad? Porque, como dijo una autoridad, pues va a haber espacio también, por ejemplo, en el tren que se está construyendo aquí en México, va a haber espacio para que los indígenas pidan limosna. Ok, entonces vamos a ver también que, bueno, desde el siglo XVIII hay una paleta de colores, de tonalidades, de gamas, con esto de las castas que les mencionaba, que se usa hasta el día de hoy por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México. Y bueno, cuando hacen las encuestas, pues lo relacionan con las personas si son indígenas para ver qué tonalidad tienen, ¿verdad? También vamos a ver que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un racismo de Estado, ¿verdad? Hay un racismo de Estado donde se da, pues que se tiene clasificadas a las gentes en hispanos o latinos, negros, descendientes de ingleses y extranjeros de Europa y los nativoamericanos. Y a cada uno se le tiene cierta circunstancia según sus características físicas y su origen racial. Otra vez la construcción de lo racial para detentar el poder. Por ejemplo, Obama ahí parecía ser negro, ¿no? El presidente negro, que está en profecías y todo se le relaciona, cuando realmente, pues si analizamos sus orígenes, pues, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Y la mente, pues ya se tiene blanqueada, una mente totalmente de élite. Lo que también he notado mucho es que se le llama vandalismo a acciones simbólicas para empoderarse de las personas que están obviamente protestando en contra de esas diferencias que nos lastiman a todos, nos hieren a todos y que muchas veces nosotros pues no somos de las características físicas que nuestro comportamiento dice, ¿no? Siempre vemos, por ejemplo, los mexicanos que se van a Estados Unidos y llegan y el capataz, el que está en el segundo, después del gerente, del administrador, digamos, europeo o estadounidense, pues si es latino o sobre todo mexicano, pues va a discriminar a todos los que lleguen indocumentados porque él ya tiene papeles, ¿no? Entonces es la discriminación y muchas veces es más duro, lo vemos también con los negros, vemos también la drogadicción, el alcoholismo y el envenenamiento de la tierra en los lugares donde viven los nativoamericanos. Todas esas cosas es racismo puro. Ahora, lo importante es cómo podemos resolver este problema de racismo y crear un mundo donde todos quepamos. Crear un mundo donde le enseñemos a nuestros hijos que sin miedo puede salir y convivir con cualquier otra persona, ¿no? de su entorno y que puede aprender no nada más el idioma, ni avergonzarse de su idioma, ni de sus raíces, ni de su apariencia, ¿no? Que puede compartir y aprender 2, 3 idiomas, 2, 3 variantes dialectales, porque además, por ejemplo, un ejemplo, el idioma castellano está construido a partir de préstamos culturales de muchísimas culturas, donde fue, digamos, invadiendo, que fue conquistando, entre comillas, ¿no? Que fue colonizando, como se fue reacomodando los mapas. ¿Cómo, cómo ejerceríamos nuestra responsabilidad cada uno de hacernos, de vernos a nosotros mismos cuáles son nuestros traumas, nuestros conflictos, qué es lo que estoy negando en mí cuando desprecio, cuando hago menos al otro, ¿no? Y cuando, bueno, el patrón que es este güerito, que tiene el poder, pues él sí se puede enojar, ¿no? Él sí puede hacer berrinche, pero el empleado que le están pisoteando su dignidad,
El ciudadano que lo matan por no traer cubreboca, no puede decir nada, ¿no? Le puede incluso costar la vida. ¿De qué forma podemos construir este mundo?